Bueno, esto surge, digamos, la necesidad de hacer un laboratorio para análisis de distintos tipos de sustratos. Como les decía, esto surge porque a través de varios años atrás se vinieron haciendo laboratorios y estudios, digamos, de la producción de biogás y el tratamiento, digamos, de biogás. Y con el inconveniente, digamos, de que tendríamos que siempre armar y desarmar, digamos, el equipamiento. En base a esto, entonces, como decía, se vio la necesidad de armar un laboratorio, digamos, de dimensiones razonables para más fácil, digamos, para que su manejo sea más fácil. Y también, digamos, debido a esto, a la discusión que se tuvo, varias empresas, digamos, todas frigoríficas y criaderos de peces, se acercaban, digamos, con inquietudes de ver, digamos, qué se puede hacer con sus desechos. Bien. Entonces, bueno, esto como modo de introducción, el laboratorio, digamos, se armó de esta forma, digamos. Viendo este esquema, vemos que tenemos un digestor, un gasómetro y un tanque de almacenamiento de agua. Se eligió este sistema de acumulación de gas, denominado de desplazamiento de agua, por su fácil operación, digamos, y digamos, no hay partes móviles. Y aparte nos sirve para ver el volumen de gas que se está generando. Esto es un recipiente metálico, digamos, y tiene, digamos, del lado exterior, por medio de un ante, un visor, que en este caso consiste en una manguera transparente, digamos, con una regla cerrada. Lo mismo para el tanque de almacenamiento de agua. Entonces, bueno, una vez que se va generando el gas, me va desplazando el agua, ¿no es cierto?, a través del año, y me produce esta altura o desnivel, digamos, entre pelos de agua. Y ahí se puede leer el volumen generado, conociendo las dimensiones del tanque, ¿no es cierto? Se ve el volumen de gas generado. Pero esta lectura tampoco no es del todo correcta, digamos, porque debido a esta altura o desnivel de agua que hay, ejerce una cierta presión en el gas generado o acumulado acá. Por eso, a la hora de leer realmente el volumen de gas generado, hay que, se cierran las válvulas y se abre esta válvula donde se deja escapar el agua del tanque de almacenamiento y se iguala los pelos de agua. De esta forma me queda todo el sistema a una presión atmosférica, y ahí sí se puede leer el volumen real de gas generado. Bueno, para evitar hacer todo este procedimiento, digamos, se utilizó una ecuación, digamos, que cargada en una planilla Excel. Lo que se hacía era leer directamente esta altura, ¿no es cierto?, cargar a la planilla y nos arrojaba el volumen de gas real. Como dije, para no hacer todo el procedimiento de vaciado. Bueno, este es el laboratorio, digamos, que se montó y está armado. El digestor todo el sistema es un sistema discontinuo. El digestor está hecho de un tambor de 200 litros, plástico, con sus válvulas, repetidas válvulas de salida de gas, otras para sacar las muestras del sustrato, para analizar. Se lo aisló con una manta térmica, donde se controla la temperatura, digamos, a través de un potenciómetro. Se lo hizo un aislamiento térmico para conservar mejor la temperatura. El gasómetro, como vemos acá, un cilindro, un tanque de compresor en el cilindro. Previo ingreso del gas al gasómetro se le hizo pasar por un filtro para extraer el sulfuro, que es un gas que al mezclarse con el agua forma el ácido sulfídrico, que es corrosivo, ¿no? Se utilizó viruta oxidada de hierro. Y para controlar la temperatura se utilizó un Arduino, con un
y otro entre la manta y el digestor. Bueno, esto es básicamente el equipo que se armó. El ensayo que se hizo fue con, o se decidió hacerlo con una especie de camalote, denominada recolito de agua, acá en la zona, que es considerada una plaga, digamos, porque tapa todo lo que son lagunas o arroyos. Y bueno, se decidió utilizar ese sustrato, digamos, para el digestor. Se lo pesó una cierta cantidad, ese kilo en este caso, se sacó una muestra y se analizó, digamos, sólidos totales, y se lo mezcló con estiércol bovino para, digamos, agilizar un poco el proceso de digestión, que también, digamos, una cierta cantidad se lo tomó en muestra, se mezcló todo y se lo puso a digerir. Bueno, el proceso de producción de gas duró aproximadamente 30 días. Después de la semana que se cargó el digestor, se notó ya la producción de biogás, y transcurridos 25 o 30 días ya no hubo más producción. En total, digamos, se produjo 310, 320 litros de biogás. Bueno, a ese gas se hicieron los controles, digamos, cada 2 días, día por medio, se hacían extracciones, digamos, para determinar el porcentaje de CO2. También las mediciones de pH. El pH estuvo dentro de valores aceptables, digamos, casi no hubo variaciones. En este caso lo que nos llamó la atención es el bajo contenido de CO2, que realmente es más, digamos. En otros laboratorios anteriores que hicimos, digamos, con estiércol bovino, rondaba en el orden de los 30 y 40%. Esto, bueno, próximos solamente laboratorios que se realicen con este sustrato, se van a aclarar dudas si realmente produce poco CO2 o sospechamos a lo mejor que puede ser el agua que se usó de sello en el gasómetro, a lo mejor haya absorbido un poco del CO2. Y esta es una gráfica, digamos, vemos el comportamiento de la temperatura. Esto es temperatura ambiente y esto es la temperatura en el... bueno, esto no le había dicho, como dije, los sensores de temperatura originalmente eran 3, pero el que estuvo dentro del digestor se dejó de censar, digamos, hubo problemas y se pudo cambiar un poco por el diseño del digestor, porque si lo removíamos, digamos, perdíamos la estanquidad del digestor. Y por eso quedó el sensor que me tomaba la temperatura entre la manta y el digestor. Y estas fueron su comportamiento. Hubo una variación acá que fue producto del potenciómetro en sí, de la manta, digamos, que no es muy fiable, que son una de las cosas que vamos a corregir en los siguientes laboratorios, ¿no? Poner un controlador de temperatura que haga un control más fino, digamos, de la temperatura. Bueno, esto es lo que se hizo. Como conclusión, podemos decir que el volumen de gas producido para esta cantidad, digamos, de sólidos totales es aceptable, digamos, comparado con otras especies, digamos, de camalotes. Si bien no se encontró ningún dato de este tipo de camalote que es el repollito de agua, sí de otras especies, y como le digo, comparando los datos, los valores obtenidos, digamos, da valores razonables dentro, parecidos. Y bueno, hay que solucionar el problema ese de la medición de temperatura del sustrato, propiamente dicho, que es importante, digamos, tener ese dato, ver cómo se comporta la temperatura dentro del digestor.
todo el sistema, digamos, anduvo, digamos, anda, se van a seguir haciendo laboratorios. Y bueno, como comentaba, el bajo contenido de CO2, hay que ver, digamos, sacarse la duda, hacer nuevos laboratorios y ver si realmente produce poco o tratar de ver qué se puede hacer al agua, digamos, que se utiliza como sello. Generalmente se le agrega ácido clorhídrico para que acidularla un poco, así deja de absorber CO2. Y bueno, eso es todo. El laboratorio que se armó. No sé cómo tengo aquí. No, perfecto. Un minuto antes. ¿Cómo mediste el porcentaje de dióxido de carbono? A través del aparato ORSAT. Se usó como reactivo el ácido hidróxido de potasio. ¿Alguna otra pregunta? Primero era solamente el sustrato fue solamente El repollito de agua con el estiércol removido. ¿en qué porcentaje? Creo 13 kilos del repollito y 6 del estiércol. El estiércol movido. Sí, sí. Sí, ¿tenían alguna idea, digamos, de esto ampliarlo a hacer a dimensiones industriales? ¿Cuál es la idea de este? No, o sea, como dije al principio, digamos, la idea era tener en el taller un laboratorio, digamos, para que, como había comentado, hay varias empresas que siempre se acercan, como decía, ahora justamente creo que está por traer, no sé si trajeron residuos de faena de un criadero de pesca, de peces, y bueno, analizar, ver qué se puede realizar con ese desecho, digamos, ver su valor energético, estudiarlo. Se usó esto, digamos, como para arrancar, digamos, para hacer una prueba. Ahora a escala más no sé, o sea, el potencial de este repollito anda, digamos. Hay mucho, digamos. El tema es quién se anima a invertir, digamos, para hacer eso. Claro, ustedes hacen como un preestudio para... Claro, para exactamente. ver Sí, exactamente. pero no se lo instala. No, digamos, si quieren. Tendrían que poner. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pedimos nuevamente